Pues mi conferencia va a consistir en señalar las investigaciones más recientes sobre el estudio de la mente animal. Solemos decir que el ser humano se define como el animal racional y con esto parece que damos a entender que no hay ningún otro animal racional más que el ser humano. Lo que se está descubriendo en los avances en cognición animal, en etología comparada, etcétera, es que esto no es así. Los animales, al menos algunos animales, son capaces de hacer inferencias lógicas, de razonar, que es lo que llamamos en última instancia a ese proceso, ¿no? No tienen lenguaje o su lenguaje es muy limitado, puede tener pocas palabras y no tiene sintaxis, pero en todo caso, sin lenguaje, son capaces de procesos de razonamiento muy complejos, particularmente los grandes simios, los chimpancés, los bonobos, los gorilas, los orangutanes, pero también otros vertebrados. Se está descubriendo que hay otros vertebrados que tienen también una capacidad cognitiva muy sofisticada, e incluso recientemente se ha descubierto que los cefalópodos, entre los invertebrados, sobre todo los pulpos y los calamares, tienen también grandes capacidades cognitivas. Y luego también hablaré un poco del origen del comportamiento moral y cómo en el ser humano, y cómo ese comportamiento moral tampoco es completamente exclusivo del ser humano, porque de alguna manera hay también sentimientos morales de los animales. No tienen capacidad para reflexionar sobre su conducta y por lo tanto no tienen responsabilidad moral, pero sí comparten con los seres humanos sentimientos morales. Y eso hace que podamos explicar también el origen de nuestra propia conducta moral. Pues mira, yo creo que la aplicación práctica de todo esto es fundamentalmente aumentar la sensibilidad, que ya va aumentando, afortunadamente, pero aumentar todavía más la sensibilidad hacia el sufrimiento animal y el respeto hacia los animales. Los animales no pueden ser considerados ya como meros objetos de los que podemos disponer a nuestro antojo. Son seres sintientes e incluso, como acabo de decir, seres razonantes, y por lo tanto tienen también intereses que debemos cuidar y proteger. Esto no significa que haya que acabar, por supuesto, con la ganadería ni con el consumo de carne. A las personas que quieran hacerlo, por supuesto, pues esto tiene sus ventajas, ¿no? Pero se puede seguir siendo alguien que consume carne sin por ello considerarse inmoral por eso, ¿no? Ahora, eso sí, el trato que le tenemos que dar a los animales tiene que ir mejorando y lo está haciendo afortunadamente en los últimos años, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Si no se quiere insistir en la cuestión de los derechos, porque hay gente que dice que ese debate es muy delicado, porque si no son capaces de tener deberes, no podrían tener derechos. Yo creo que es un argumento erróneo. Creo que deben tener ciertos derechos. Pero incluso aunque no se les quiera reconocer esa capacidad para tener derechos, sí deben estar protegidos por la ley, lo cual es una manera de concederles derechos, ¿no? Es decir, hoy día la ley ya impide que el maltrato animal, por ejemplo, en cualquier país civilizado, las leyes impiden eso. De alguna manera, eso ha generado un derecho en esos animales, el derecho a no ser maltratados. Es decir, que en ese debate yo creo que hay que sencillamente mantener posiciones razonables, ¿no? Hubo un momento en que se decía se le quieren dar derechos humanos a los animales. Eso es absurdo, nadie ha pedido derechos humanos para los animales. Lo que se pide es protección legal para los animales, y esa protección legal genera derechos hacia los animales, en el sentido de que los seres humanos tenemos obligaciones legales hacia ellos, ¿no? Bueno, yo creo que esa relación en el futuro debería basarse efectivamente en un cuidado mayor, en un respeto mayor hacia esos intereses de los propios animales, en la comprensión cada vez más clara de que no pueden ser instrumentalizados, de que quizás no puedan llegar a la consideración de agentes morales, pero sí, por ejemplo, de sujetos morales. Es una distinción, parece sutil. Un agente moral sería alguien capaz de responsabilidad moral, y los seres humanos, los animales no tienen responsabilidad moral, no pueden actuar moralmente en sentido pleno, pero sí pueden ser sujetos morales, como dice Mark Rowland, por ejemplo, uno de los teóricos que ha pensado sobre todo esto, en el sentido de que
su capacidad de sufrimiento y sus capacidades cognitivas les hacen sujetos de nuestro comportamiento moral hacia ellos, porque también ellos pueden responder a ese comportamiento moral. Entender esto de una manera plena, estoy seguro que llevaría a una relación mucho más aceptable desde el punto de vista ético hacia los animales. Yo creo que como sociedad estamos preparándonos, ¿no? Lo veo sobre todo en la gente joven. La gente joven, y particularmente lo veo en los alumnos de humanidades en general, tienen una conciencia muy fina para estos asuntos, ¿no? Que de luego en mi generación no existía, ¿no? Y yo creo que eso se percibe en algo muy tradicional en la cultura española, que son las corridas de toros, ¿no? Por lo que me cuentan, cada vez hay menos jóvenes en las plazas de toros, ¿no? Y yo creo que eso es señal de que efectivamente las generaciones jóvenes esta cuestión no puede ser soslayada, ¿no? Y al formar parte ya de todo el razonamiento completo hacia los animales, pues es un contrapeso frente a los que ensalzan solo el aspecto cultural o el aspecto estético de las corridas de toros, ¿no? Que nadie niega que hay detrás arte, que hay detrás belleza para el que sabe apreciarlo y que los artistas se han inspirado en eso, etc. Pero yo creo que los jóvenes saben poner también en el otro fiel de la balanza el aspecto moral. Y claro, el aspecto moral terminará pesando más, yo creo.